Nunca debí aceptar ese turno extra. No lo digo en retrospectiva dramática, ni como una frase hecha para llamar la atención. Lo digo porque nadie que supiera lo que realmente era ese lugar habría firmado ese contrato. Y sin embargo, alguien necesitaba que yo lo hiciera. Trabajo en mantenimiento industrial. No el tipo glamuroso, no fábricas limpias, no plantas nuevas. Me llaman cuando un sitio ya no debería existir, pero todavía consume electricidad, todavía tiene tuberías presurizadas, todavía aparece en sistemas que nadie se ha molestado en borrar. Lugares que oficialmente están cerrados, abandonados, desmantelados. Pero que, en la práctica, siguen respirando. La instalación se llamaba Complejo San Jerónimo, aunque ese no era el nombre original. Eso lo supe después. Antes había tenido al menos otros 2 nombres, ambos borrados de registros públicos con una eficiencia que solo he visto en proyectos militares o sanitarios muy mal gestionados. Estaba a casi 2 horas de la ciudad, en una zona donde la carretera deja de tener líneas pintadas y los postes de luz empiezan a espaciarse demasiado, como si alguien hubiera decidido que ya no valía la pena iluminar más allá de cierto punto. El correo era escueto. Revisión nocturna de sistemas residuales. Confirmar actividad eléctrica anómala. No se requiere acceso a niveles subterráneos. Pago doble por urgencia. Nada de logotipos. Nada de firma. Solo un número de contacto que nunca contestó cuando intenté llamar de vuelta. Eso ya era una bandera roja. Pero el pago era real. Transferencia adelantada. Y yo estaba cansado de decir que no. Llegué poco después de las 11 de la noche. El complejo estaba rodeado por una reja perimetral oxidada, doblada hacia adentro en varios puntos, como si algo pesado hubiera empujado desde el interior alguna vez. No había cámaras visibles. No guardias. No perros. Nada. Solo el viento y ese silencio raro que no es ausencia de sonido, sino algo que parece estar escuchando contigo. El edificio principal era bajo, de concreto gris, con ventanas selladas por dentro. No rotas, selladas. Las puertas metálicas tenían placas removidas, dejando sombras rectangulares más claras donde alguna vez hubo advertencias. Bioseguridad. Acceso restringido. Eso lo adiviné por las marcas, no porque quedara texto legible. La llave estaba donde dijeron que estaría, una caja empotrada en el muro, sin candado, solo cerrada a presión. La llave estaba fría. Demasiado fría para una noche templada. Al entrar, el olor me golpeó primero. No era moho común. Era una mezcla de desinfectante antiguo, metal húmedo y algo orgánico, viejo. Como hospitales que han sido limpiados tantas veces que el olor ya no se va nunca. Encendí mi linterna. Los pasillos eran largos y rectos, con baldosas blancas agrietadas y líneas amarillas en el suelo que ya no llevaban a nada. Algunas puertas tenían ventanillas opacas, cubiertas desde dentro con capas de pintura. Había números en las paredes. No nombres de salas. Solo números. 101. 102. 103. Y luego saltos. 117. 118. Como si se hubieran eliminado habitaciones completas sin corregir la secuencia. El plano que me enviaron, un PDF borroso, indicaba que solo debía revisar el ala norte, donde supuestamente seguían activos algunos transformadores antiguos. Nada más. Pero desde el primer minuto supe que el edificio no estaba tan muerto como debía. Había luces encendidas. No todas. No muchas. Pero suficientes como para que algo no cuadrara. Tubos fluorescentes parpadeaban detrás de puertas cerradas. Indicadores de emergencia brillaban en verde. Y lo peor, había sonido. Un zumbido bajo, constante, que no venía de los transformadores. Venía, de más abajo. Ignoré eso. Porque siempre ignoras eso. Encontré la sala eléctrica sin problemas. Paneles antiguos, algunos reemplazados, otros claramente improvisados. Había consumo. Bastante.
Más del que un edificio vacío debería tener. Mientras anotaba lecturas, escuché algo que me hizo detenerme. Pasos. No eco. No crujido estructural. Pasos reales. Lentos. Arrastrados. Apagué la linterna por reflejo. Silencio. Esperé. Nada. Me dije que era el edificio acomodándose, que los lugares viejos hacen ruidos, que estaba sugestionado. Volví a encender la linterna. Y ahí fue cuando vi las marcas en el suelo. Huellas. No polvo removido. No suciedad. Huellas limpias, como si alguien hubiera caminado recientemente por un piso que llevaba años sin mantenimiento. Iban hacia el pasillo que no estaba en el plano. Un corredor más estrecho, con señalización arrancada y una puerta al fondo que tenía algo escrito con marcador negro, casi borrado. No abrir durante el ciclo. No decía qué ciclo. No decía cuándo terminaba. Mi trabajo no requería entrar ahí. Y aún así, me quedé mirándolo demasiado tiempo. Desde abajo, desde algún punto imposible de ubicar, algo vibró, como una maquinaria pesada arrancando. O como un pulmón enorme tomando aire. Tragué saliva. Pensé en irme. Pensé seriamente en cerrar todo y marcharme. Entonces mi radio, que no tenía señal al llegar, chisporroteó. Y una voz, muy baja, muy cercana, dijo: «Ya estás aquí». No preguntó. No se presentó. Solo afirmó un hecho. Y fue en ese momento cuando entendí que el complejo San Jerónimo no estaba abandonado. Solo estaba esperando. No respondí por la radio. No porque fuera valiente, sino porque no sabía cómo. Mi garganta se cerró como si alguien hubiera apretado un interruptor interno. La voz no había sonado distorsionada ni metálica, no tenía estática. Sonó demasiado clara, como si el transmisor estuviera a centímetros de mi oído. Miré el dispositivo. Sin señal. Sin canal activo. La luz roja de transmisión estaba apagada. Aún así, el silencio posterior se sentía cargado, como cuando dices algo irreversible y esperas la reacción. «Tranquilo», me dije en voz baja. «Alguien del equipo. Seguridad. Otro técnico». Pero yo sabía que no había nadie más asignado. El correo lo había dejado claro: trabajo en solitario. Decidí terminar rápido. Cuanto antes acabara con las lecturas, antes podría salir de ahí con una excusa razonable para no volver jamás. Fue entonces cuando noté algo que no estaba antes. Una puerta abierta. No de par en par. Solo lo suficiente para dejar escapar luz. La puerta tenía el número 114 pintado directamente sobre el metal, no en placa. Pintura blanca, gruesa, aplicada a mano. El tipo de numeración que no se hace en edificios administrativos. Me acerqué despacio. Cada paso sonaba demasiado fuerte, como si el suelo amplificara el ruido a propósito. Dentro, la sala no era eléctrica. Era clínica. Camillas metálicas alineadas contra las paredes. No quirúrgicas modernas, sino antiguas, con correas de cuero endurecido por el tiempo. Algunas correas estaban rotas. Otras no. Había carros de acero inoxidable con instrumentos cubiertos por mantas quirúrgicas amarillentas. No había polvo. Nada de polvo. Eso fue lo que más me inquietó. Un lugar abandonado acumula polvo. Siempre. Aquí no. En una de las paredes, un pizarrón blanco todavía colgado, con escritura borrada a medias. Pasé la linterna lentamente. Pude leer fragmentos. Fase 3, respuesta negativa. Repetición no autorizada. No remover durante observación. El sujeto recuerda antes del ciclo. Sentí un escalofrío que no tuvo nada que ver con la temperatura. Esto no era una subestación. Esto no era solo un edificio viejo. Esto había sido un centro de pruebas. Retrocedí un paso cuando vi el suelo. Había marcas circulares alrededor de las camillas.
No manchas. Desgaste. Como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez, siempre en el mismo trayecto, siempre alrededor del mismo punto. Salí de la sala con el corazón acelerado. En el pasillo, el zumbido bajo era más fuerte. Ya no venía solo de abajo. Ahora parecía venir de las paredes. Seguí caminando hacia el final del ala norte, tratando de ignorar la sensación de que el edificio se estaba cerrando detrás de mí. Puertas que antes estaban entreabiertas ahora estaban cerradas. No de golpe. Simplemente, ya no abiertas. Llegué al cuarto de transformadores secundarios. Ahí fue donde todo dejó de tener excusas. Los monitores estaban encendidos. Pantallas CRT viejas, parpadeantes, mostrando gráficas en tiempo real. Ritmos. No eléctricos. Biológicos. Frecuencia. Pulso. Actividad neural. Una de las pantallas tenía una etiqueta adhesiva pegada en la esquina. Sujeto activo, ciclo en curso. Me acerqué sin darme cuenta. Había números que no entendía, pero uno sí. Tiempo restante, 42 minutos y 18 segundos. 42 minutos. Hasta que. Detrás de mí, algo respiró. No fuerte. No amenazante. Solo, presente. Me giré de golpe. Nada. Pero la puerta del fondo, la que daba al pasillo no registrado en el plano, estaba ahora completamente abierta. Y del otro lado, vi las escaleras. Escaleras hacia abajo. No estaban señalizadas. No tenían barandales modernos. Solo concreto gastado y una línea negra pintada en el centro de cada escalón, como si alguien hubiera querido que nadie se desviara al bajar. Recordé el correo. No se requiere acceso a niveles subterráneos. No decía que estuviera prohibido. Decía que no era necesario. La radio volvió a activarse. No mires las pantallas, dijo la voz. Te hacen recordar cosas que todavía no han pasado. El temporizador bajó a 39 minutos y 2 segundos. No sé por qué bajé. Tal vez porque ya había cruzado demasiadas líneas internas como para fingir que podía irme sin consecuencias. Tal vez porque una parte de mí necesitaba entender qué demonios justificaba mantener ese lugar con energía. Las escaleras descendían más de lo que parecía lógico. Un nivel. Otro. Las paredes cambiaron. El concreto dio paso a superficies selladas, recubiertas con un material oscuro, casi gomoso. El aire se volvió más húmedo, más denso. Olfato otra vez, cloro, y algo más. Algo biológico. Llegué a una puerta circular, tipo compuerta, entreabierta. Del otro lado. No había máquinas. Había habitaciones. Pequeñas. Individuales. Con paredes acolchadas por dentro. Y en cada una silla fija al suelo. Frente a cada silla, un espejo. No espejo normal. Espejo unidireccional. Algunos estaban rotos desde dentro. En el centro del pasillo subterráneo había una consola activa. Más moderna que todo lo demás. Una sola pantalla mostraba texto. El ciclo falló otra vez. Sujeto consciente. Ajustar estímulo. Sentí un mareo fuerte. Entonces entendí algo horrible. Esto no era un lugar abandonado que seguía encendido por error. Era un sitio donde alguien estaba intentando mantener algo contenido. Algo que no debía recordar quién era, pero lo hacía. La voz volvió, ahora ya no desde la radio. Desde detrás de mí. Siempre bajan, dijo. Aunque les digan que no es necesario. Me giré. Y esta vez. Si había alguien ahí. Pero no era alguien nuevo. Era alguien que yo reconocía, aunque no pudiera explicar cómo. Y ahí fue cuando el temporizador llegó a 30 minutos. No grité. No corrí. Eso fue lo primero que me dio miedo de verdad. Porque mi cuerpo no reaccionó como debería.
El hombre frente a mí tenía mi estatura, mi complexión, mi forma de pararse ligeramente encorvada, como si el cuello siempre pesara un poco más de lo normal. Incluso llevaba la misma chamarra que yo, solo que más vieja, deslavada, con manchas oscuras en las mangas. No te acerques, dije. Mi voz sonó hueca, como si no fuera mía. Él sonrió. Pero no fue una sonrisa emocional. Fue mecánica. Como una prueba. Siempre dices eso, respondió. Siempre, en todas las iteraciones. El temporizador en la consola marcó 28 minutos y 41 segundos. ¿Quién eres? Pregunté. Dio un paso al frente. La luz parpadeó y por un segundo su cara se distorsionó, no físicamente, sino como si mi cerebro no pudiera decidir qué versión mostrarme. Soy el que se quedó, dijo. Tú eres el que sale, casi siempre. Sentí presión detrás de los ojos. Imágenes empezaron a filtrarse sin permiso. Un pasillo blanco. Gente con batas sin insignias. Una mujer escribiendo mi nombre en un expediente y luego tachándolo. No, no tachándolo. Corrigiéndolo. Esto no es real, murmuré. Eso dijeron ellos también, contestó. Por eso construyeron este lugar. Para probar qué pasa cuando una mente no acepta la versión oficial de sí misma. Miré alrededor. Las habitaciones acolchadas. Los espejos rotos. Las sillas fijas. ¿Qué hicieron aquí? Lo mismo que siempre hacen, dijo. Tomaron algo que no entendían, y lo repitieron hasta romperlo. La consola emitió un pitido. Nuevo mensaje. Estímulo fallido. Memoria emergente. Aplicar contención manual. No tienes que escuchar eso, me dijo. Ellos no están aquí ya. Pero esto sigue funcionando, respondí. La energía. Los sistemas. El temporizador. Asintió lentamente. Porque alguien siempre vuelve a encenderlo. Sentí un frío profundo al entenderlo. Yo. Tú, confirmó. Cada cierto tiempo, cuando el ciclo se vuelve inestable, cuando yo recuerdo demasiado, alguien de afuera recibe un correo. Una llamada. Un turno nocturno. Eso es imposible. ¿Lo es? Preguntó. ¿O solo incómodo? Se acercó otro paso. Pude ver mejor sus ojos. Eran mis ojos. Pero cansados de una forma que yo aún no estaba. ¿Qué eres? Insistí. Soy la versión que no aceptó el cierre, dijo. El residuo. El error que no pudieron borrar. La presión aumentó. Más recuerdos. Yo sentado en una de esas sillas. Un espejo frente a mí. Una voz diciendo, repítelo. ¿Repetir qué? Susurré. Tu nombre. Tu historia. Tu lugar en el mundo, dijo. Lo que ellos decían que eras. El temporizador bajó a 22 minutos y 10 segundos. ¿Y qué pasa cuando llega a cero? Pregunté. Por primera vez, dudó. Eso depende de ti. La radio, que aún colgaba de mi cinturón, explotó en estática. Voces superpuestas emergieron. No gritos. Instrucciones. Mantener al sujeto consciente. No permitir integración. El reflejo es inestable. Uno debe quedarse. Sentí náuseas. ¿Integración de qué? Él levantó la mano y señaló mi pecho. De nosotros. Retrocedí. No. No hay nosotros. Siempre lo hubo, respondió. Solo que dividieron el problema en dos partes. Al que obedecía, lo dejaron salir. Al que preguntaba demasiado, lo bajaron aquí. Mi respiración se volvió errática. Entonces yo. Eres la versión funcional, dijo. La que olvidó. La consola volvió a pitar. Última phase disposable. Transferencia o colapso. Si te vas, continuó,
el sistema intentará reiniciarme. Otra vez. Más estímulos. Más espejos. Más ciclos. ¿Y si me quedo? El sistema se apaga, dijo. Para siempre. ¿Y tú? Sonrió de nuevo. Esta vez, triste. Entonces tú y yo dejamos de fingir que estamos separados. El temporizador marcó 15 minutos. De repente, el suelo vibró suavemente. No como un temblor. Como algo despertando. Las luces de las habitaciones se encendieron una por una. Los espejos rotos comenzaron a reflejar cosas que no estaban ahí. Versiones mías. Algunas más jóvenes. Otras más viejas. Algunas deformadas por decisiones distintas. Ellos no querían destruirte, dijo. Querían copiarte. Aislar el patrón que no se rompe cuando le quitan todo. ¿Y funcionó? Míranos. La vibración aumentó. Desde lo profundo del complejo, escuché un sonido bajo. No mecánico. Algo orgánico, como un latido demasiado grande. Se está activando el protocolo de contención, dijo. Cuando llegue a cero, alguien quedará encerrado aquí. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El que no salga. El temporizador, 10 minutos y 42 segundos. ¿Por qué me dices todo esto? Pregunté. Se acercó tanto que pude sentir su aliento. Porque esta es la primera vez que tú dudas. Y eso nunca había pasado. El latido se volvió constante. No era sonido. Era ritmo. Las paredes del pasillo vibraban al mismo tiempo que mi pecho, como si el edificio hubiera decidido sincronizarse conmigo. Las luces ya no parpadeaban, respiraban. Se atenuaban y regresaban, lentas, profundas, como pulmones cansados. Eso no estaba en la historia, murmuré. Porque no siempre llegamos tan lejos, respondió él. El temporizador marcaba 8 minutos y 11 segundos. Las puertas de las habitaciones acolchadas comenzaron a abrirse solas. No de golpe. Con cuidado. Como si algo al otro lado necesitara espacio. Adentro no había gente. Había rastros. Marcas de uñas en las paredes. Frases escritas con algo marrón y seco. Espejos cubiertos por capas de tela, todas rasgadas desde dentro. Me acerqué a una de las habitaciones. En la pared, apenas visible bajo la suciedad, alguien había escrito. No soy el primero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cuántos? Empecé a preguntar. Demasiados, dijo. No solo tú. No solo yo. Caminó hacia el pasillo central, el que descendía más allá del nivel inundado. Nunca lo había visto tan claro antes. Un letrero corroído colgaba torcido del techo. Núcleo de observación, nivel 0. Ese lugar no estaba en los planos, dije. No, respondió. Porque nunca fue pensado para ser abandonado. El latido aumentó. 6 minutos y 54 segundos. Escucha, me dijo. Lo que sea que decidas, no pienses que esto empezó contigo. Solo eres el último enlace visible. ¿Enlace de qué? Me miró. Ya no sonreía. De una cadena de pruebas. De personas que no aceptaron una versión incompleta de sí mismas. Bajamos. Cada escalón estaba húmedo. No por agua. Por algo más espeso. El aire se volvió pesado, caliente, con un olor metálico que me recordaba a hospitales viejos y electricidad quemada. Las paredes cambiaron. Ya no eran concreto. Eran orgánicas. No carne. Algo cultivado. Como si el edificio hubiera sido injertado con otra cosa. ¿Esto es parte del sistema? Pregunté. No, dijo. Esto es lo que creció después. El temporizador, 5 minutos y 2 segundos. Llegamos a una sala enorme, circular. El techo se perdía en la oscuridad.
En el centro, suspendido por cables gruesos y tubos transparentes, había algo que mi mente se negó a nombrar. No era una máquina. No era un cuerpo. Era una estructura viva conectada a decenas de cápsulas abiertas, todas vacías. Ahí es donde nos separaron, dijo. Donde decidieron qué partes eran útiles y cuáles no. Me acerqué a una consola cubierta de polvo. La pantalla aún funcionaba. Archivo, proyecto umbral. Objetivo, aislar conciencia resiliente. Estado, incompleto, ciclo activo. ¿Resiliente a qué? Susurré. A la culpa, respondió. Al recuerdo. A la idea de que hiciste algo imperdonable y sigues vivo. Mi cabeza explotó en imágenes. Un sótano. Agua subiendo. Una puerta cerrada. Mi mano tembló. Eso fue un accidente. ¿Lo fue? Preguntó. ¿O simplemente decidiste no abrir? Me doblé hacia adelante, agarrándome las rodillas. El latido ahora estaba dentro de mis oídos. Cállate. Ellos pensaron que si separaban esa parte, el resto funcionaría mejor, continuó. Y tenían razón. Mírate. Trabajo. Vida. Rutina. ¿Entonces qué eres tú? Grité. Soy la memoria que no quisieron ver. El temporizador, 2 minutos y 31 segundos. Las cápsulas comenzaron a encenderse. Una por una. Dentro de cada una, reflejos. No de mí. De otros. Hombres. Mujeres. Edades distintas. Todos con la misma mirada rota. ¿Ellos también? Pregunté. Todos dejaron algo atrás, dijo. Y el sistema los guardó. Como muestras. La estructura central pulsó con fuerza. Un tubo se soltó. El líquido oscuro se derramó en el suelo, moviéndose contra la gravedad. Se está desestabilizando, dije. Porque tú estás aquí, respondió. Porque por primera vez, la versión funcional y la versión consciente están juntas. El temporizador, 1 minuto y 10 segundos. Si te vas, dijo, el ciclo continuará. Otro tú. Otro turno. Otro correo. ¿Y si me quedo? El sistema pierde su referencia, dijo. Se apaga. ¿Y el mundo? Pregunté. ¿Qué pasa afuera? Me miró fijamente. Eso, nunca lo sabremos. El temporizador, 30 segundos. El suelo comenzó a abrirse en grietas finas. Las luces explotaron. Alarmas que nadie había escuchado en décadas comenzaron a gritar. Decide, dijo. Ahora. 10 segundos. Miré la salida. Miré la estructura. Lo miré a él. 5 segundos. Lo siento, susurré. No sé a quién. 1 segundo. Y entonces. El temporizador llegó a 0. No hubo explosión. Eso fue lo primero que me desconcertó. Cuando el temporizador llegó a 0, no pasó nada espectacular. No hubo fuego, ni colapso inmediato, ni luces apagándose como en las películas. El latido simplemente se detuvo. Silencio absoluto. Tan completo que mis oídos empezaron a doler. El hombre frente a mí, yo, pero no, parpadeó una vez. Su expresión cambió. No alivio. No miedo. Algo peor. Confusión. ¿Lo sientes? Pregunté. Abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Miró sus manos. Las giró. Las tocó contra su pecho. No, dijo finalmente. No siento continuidad. La estructura central dejó de pulsar. Los tubos colgaban inertes. El líquido oscuro se volvió espeso, inmóvil, como sangre coagulada. Las cápsulas alrededor comenzaron a empañarse desde dentro y luego se vaciaron. No explotaron. Se borraron.
como archivos eliminados sin pasar por la papelera. ¿Eso era el sistema apagándose? Pregunté. No, dijo lentamente. Eso era el sistema soltando. El suelo dejó de vibrar. Las paredes perdieron esa textura viva, regresando a concreto viejo y descascarado. El aire se enfrió de golpe. Por primera vez desde que bajé, el lugar parecía muerto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pregunté. Me miró con algo nuevo en los ojos. No reproche. No rabia. Tristeza. Ahora ya no hay nadie que cargue solo con esto, dijo. Ahora lo cargas entero. Sentí algo romperse dentro de mí. No dolor. No exactamente. Era como si una compuerta se abriera y dejara pasar recuerdos que siempre habían estado ahí, pero filtrados. El sótano. El agua. Los golpes en la puerta. Mi mano en el pestillo. El segundo en que decidí no girarlo. No por maldad. Por miedo. Caí de rodillas. Yo era un niño. Y lo sigues siendo en ese recuerdo, dijo. Pero el sistema no borró el acto. Solo lo escondió. Me llevé las manos a la cara. Temblaba. Entonces dime, susurré. ¿Por qué sigo aquí? Él se acercó. Cada paso suyo sonaba más débil, como si no terminara de tocar el suelo. Porque alguien tiene que recordar sin dividirse, respondió. Porque si nadie lo hace, esto vuelve a empezar. ¿Con otra persona? Con otra versión, corrigió. Siempre con alguien que dejó algo atrás y aprendió a funcionar sin mirarlo. Lo miré. ¿Y tú? Sonrió apenas. Yo ya cumplí mi función. Su forma empezó a perder definición. No se desintegró. No se evaporó. Fue más como una mala señal de video, bordes borrosos, detalles que no cargan. Espera, dije, poniéndome de pie. ¿Te vas? No, respondió. Me integro. Y entonces lo entendí. No estaba desapareciendo. Estaba regresando. Sentí el peso completo del recuerdo asentarse en mí. No como castigo. Como verdad. El edificio crujió. No colapsó. Solo, envejeció de golpe. Las puertas se cerraron suavemente. Los pasillos se apagaron. Las consolas murieron una por una. La instalación abandonada dejó de fingir que estaba activa. Cuando subí las escaleras, el ascensor ya no estaba. El pasillo que me llevó ahí era ahora un túnel de concreto sin señalización, cubierto de polvo. Emergí al exterior cuando el cielo empezaba a aclarar. El bosque estaba en silencio. Demasiado normal. El edificio detrás de mí parecía una ruina común. Sin cables. Sin luces. Sin señales de haber contenido nada importante. Saqué mi teléfono. Sin señal. Cuando por fin llegué a la carretera y apareció cobertura, tenía 0 llamadas perdidas. 0 correos. Como si nunca hubiera pasado. Pasaron semanas. Volví al trabajo. Nadie mencionó el turno de esa noche. El acceso al nivel sellado figuraba como colapsado desde 1998. Busqué archivos. Planos. Registros. Nada. Pero algo sí cambió. Ya no sueño con agua. Sueño con puertas. Con decisiones pequeñas que no parecen importantes hasta que pasan 20 años. Y hay otra cosa. Desde esa noche, cada cierto tiempo, recibo correos que no están dirigidos a mí. Asuntos genéricos. Listas técnicas. Códigos incompletos. Siempre los mismos trabajos. Siempre las mismas descripciones. Siempre sin dirección. Los borro. No los reenvío. No los contesto. Porque ahora sé lo que pasa cuando alguien baja demasiado. Y si estás leyendo esto y algo de lo que conté te resulta incómodamente familiar.
Si alguna vez sentiste que sigues viviendo solo porque una parte de ti se quedó atrás, hazte un favor. No respondas correos sin remitente. No aceptes trabajos fáciles. Y si encuentras una instalación abandonada donde claramente hacían algo turbio antes de irse, no entres. Alguien ya salió de ahí una vez. Y no todos tenemos la suerte de regresar completos.